amigos, amigas, rockeros, rockeras y personas interesadas en el arte, y en este caso en el arte del rock, que empieza en 1954. Hoy me voy a centrar en uno de los grupos más importantes que hubieron en aquel momento, ¿no? Que se unirá, tal y como les dije anticipadamente en el programa de anteayer y en el de ayer, de que ya voy a ir entrando dentro de la dinámica de lo que significó el rock dentro del colectivo infantil Fresinatan Tour. Claro, vamos a ir tratando, ¿no? Voy a ir tratando de ir uniendo una cosa con la otra antes de llegar al punto del cine, que será mucho más adelante, ¿no? Pero en esta ocasión, digamos que quiero unir de lo que tengo, de esos grupos, digamos, primeros que existieron, dándole, digamos, como un brochazo al tema, ¿no? Al tema, y luego incrustar lo que fue el proceder de la creación de Fresinatan Tour, que ya he dejado caer, digamos, en este programa algunos puntos, pero claro, hay que concretarlos y cerrarlos, sí, porque les he hablado del Todos Juntos, de Beatriz, de Miriam, de todo eso les he hablado, de que, bueno, saben ustedes que los dos primeros discos de música infantil que se han hecho en Canarias, pues he tenido la suerte de hacerlo yo, con Miriam Bencomo y con Ana Llurena Dorta, ¿no? Yo realmente cuando hice aquello pues no tenía ni idea de que nadie había hecho eso en Canarias, ¿no? Sí, porque lo único que tenía eran discos de los grupos de la península, ¿no? De la península y todo aquello de Parchís y Enrique Llana y todo eso, ¿no? Yo no tenía otra cosa, y después Teresa Raval, sí. Pero de aquí, de Canarias, no tenía ni la más mínima idea de que una niña, ¿no?, grabara, que hoy no es una niña. Hoy, después de pasado tanto tiempo, son hasta madres, ¿no? Sí, tienen hijos, sí. Han hecho a sus padres abuelos, ¿no? Es decir que hoy me quiero centrar en muchas cosas del grupo Los Atómicos. Sí, Los Atómicos en aquel momento, en aquel primer impulso, después de lo de los Rocking Boys y todo eso, y los ídolos en Las Palmas, los Apaches aquí, que graban su primer disco, después los Misteriosos, es decir, toda esa relación, ahí, digamos que la unidad entre los Atómicos y los Misteriosos las une Jorge Perdomo en eventos grabados por la televisión, cuando la televisión solamente tenía la televisión solo el lugar exclusivo en Canarias. No dependíamos totalmente de la península. De la península solamente venía el telediario, que lo mandaban por avión, y aquí lo veíamos una hora después de que se emitiera en la península. Era lo que tardaba en traerlo el avión, hubo 2 horas, no sé, lo que tardara el avión en traerlo, y después lo veíamos nosotros de lo que se había, digamos, puesto en península. Pero nosotros no teníamos satélites ni nada, y claro, al estar aislado, pues nuestra televisión era, digamos, canaria, totalmente canaria. Televisión española era canaria, y Jorge Perdomo pues se encargaba de darle fuerza a la música que a nosotros nos motivaba, como le daba fuerza a las músicas que motivaban a otras personas, como a todo el mundo del arte, el teatro, no sé, la escultura, todo, sí, la fotografía, todo. Jorge Perdomo estaba en todo, ¿sí? Era un personaje que estaba en todo y que desgraciadamente, bueno, pues por ley de vida
pues todos fallecemos y él pues le tocó fallecer, ¿no? Y su esposa, Cristina García Ramos, pues se marchó a la península, hizo un programa en televisión española en Madrid, que fue creo que el primero que se hizo sobre esto de las cosas del corazón, pero en plan mucho más fino que lo que después hemos visto, ¿no? Pero bueno, hemos visto, no, yo no he visto sino uno y me bastó suficiente para no ver ninguno más, pero bueno, eso ya es cosa de cada cual, ¿no? O sea, cada cual tiene su gusto y me parece, yo desde mi punto de vista es totalmente criticable, ¿no? Pero yo me limito a decir, no lo vi sino una vez y me bastó. Bueno, pues bien, la cuestión es que los Atómicos pues tienen una sucesión de actuaciones y una sucesión de gente fallecida, que por eso pues existieron todos esos cambios y al final en Tembel, en las galletas, en Tembel, en La Ballena, que es donde tocaron toda su vida, les hicieron un homenaje a los que aún estaban en pie y a los que habían fallecido, claro. Y yo pues lo que hago hoy es eso, mostrarles a ustedes que yo desaparezco y empiezan a aparecer en el vídeo, empiezan a aparecer todas las cosas que tengo de los Atómicos, ¿sí? Todo ese recorrido de los Atómicos lo van a ver. Y luego pues voy a hablarles del tema del principio, de cómo se origina todo el tema del rock con la música infantil, ¿sí? Porque yo, digamos, que asumo la responsabilidad de hacer unos cantantes y unos grupos infantiles que tendieran hacia el rock. ¿Qué sucede? Que en todos los casos es imposible, porque ya vienen los niños y las niñas con la mentalidad que vienen de sus lugares. Dense en cuenta de que Fresina Tantur congregó a gente de todos los pueblos de la isla, de todos los pueblos de Tenerife, y pude haber incluso tenido dentro del colectivo a gente de otras islas, pero que yo, cuando me llamaban y me decían que ellos podían traer a sus hijos o a sus hijas aquí, a Tenerife, a trabajar conmigo, yo les decía, eso es una locura. Ustedes deben de tener a un profesor o una profesora en su tierra, en su lugar, y no tener que desplazarse, porque eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero, el viaje, la estancia, la comida, es como una excursión, sí. Pero es una excursión, hay una, pero es que es venir toda la semana y luego, si hay actuaciones para esa persona, ¿qué hacemos? ¿No van a clase? ¿Vienen cualquier día de la semana? ¿No? Había que pensar en eso. E incluso habían personas de Chío y de lugares, ¿no? Vilaflor y tal, que yo les decía, pero bueno, es que claro, es que trasladarse de esos lugares a ensayar semanalmente, como mínimo 2 o 3 veces a la semana, eso es un gasto de dinero enorme. Y claro, habían personas que no les importaba. Y decía, pero es que les tiene que importar, porque eso es un gasto absurdo. ¿Entiendes? Es preferible que ese niño o esa familia se traslade a vivir a Santa Cruz, ¿no? Cojan un piso en alquiler o lo compren aquí y vivan en Santa Cruz, y entonces le den la oportunidad al niño o a la niña de participar en lo que vale, si es que vale, porque lógicamente primero hay que hacerle una prueba para ver si vale o no vale, que ese es el quid de la cuestión, ¿sí? Lógico, porque no es lo mismo que un grupo de rock. Un grupo de rock puede tocar y puede hacerlo, en primer lugar no lo puede hacer bien, pero tiene capacidad para ir avanzando, como los tuve, y me criticaron por eso, pero que a mí me daba igual. Yo les daba el terreno a la gente para que estuviera y fuera mejorando. Pero es que en el caso individual, si esa persona se traslada pongamos de Vilaflor
a Santa Cruz y después el niño y la niña no tienen el oído suficiente para integrarse y se han comprado un piso en Santa Cruz, ¿qué pasa con eso? Si no va a avanzar en eso, como no lo metan en ballet o los metan en teatro o los metan en algo que sea diferente, pero en música no tienen nada que hacer. Y a mí me pasó con una chica de La Victoria, de Centejo, sí, ¿vale? Se le dio toda la oportunidad del mundo de estar, pero la niña no avanzaba, no tenía la afinación suficiente para estar en el colectivo y se le dijo a su familia. Claro, ellos pues no se lo tomaron bien, pero es que lo que yo no puedo hacer es engañar a la gente. O sea, vivir con engaños no se puede. Hay que decir las cosas claras y de frente, no a la espalda, sino de frente. Decir, mira, es que para esto no está preparada, no es que no esté preparada, está preparada porque se le prepara, pero no da, el limón no se puede exprimir más. Entonces, pues esa persona es imposible que llegue a ninguna parte. Y mientras es niño o niña, la gente, digamos, que acepta que el niño o la niña se equivoque, que el niño o la niña no dé la nota. Pero cuando empieza a crecer ya es distinto. Una persona ya que empieza a crecer y no da la nota, la gente se ríe de ella. Y usted lo que tiene que evitar es que se rían de esa persona y que además la persona que la está preparando diga, bueno, pero este señor, ¿qué prepara? ¿Cómo le da chance a una persona que no lo hace bien? Claro, pues hay que cubrir las espaldas, claro, las de esa persona, las de esa persona, lógicamente, que es la que sale al escenario, y la mía, que es quien le da unas clases, y las clases que le da, pues no puede sacarle el rendimiento que se le da. Entonces, eso no lleva a ninguna parte. Pero como ya les estoy diciendo, me voy a centrar en el tema de los atómicos. Bien, voy a poner un recorrido de los atómicos bastante largo, bastante largo, y ya digo que voy a hablar un poco del principio hoy del tema del colectivo, ya como colectivo, porque lo que es la base primera ya la he dicho, ¿no? Pero como colectivo Fresinat-Antur hay que decir cómo se crea. El principio del colectivo Fresinat-Antur, el principio, sí. Y además aprovecho la ocasión para decir, fíjense ustedes, si han habido cosas que yo ni idea tenían de que existían. Hoy, por ejemplo, he colocado una fotografía de un grupo que lo puso Checho Ausels, ¿no? El grupo no sé qué, Barricada, actuando en La Laguna. Y detrás se lee el Coliseum, que era una sala, ¿no?, de cine y de baile y tal. En el Coliseum, creo que pone, detrás de ellos donde están tocando. Y el grupo posiblemente se llamaba Barricada o algo así. No tenía ni la menor idea, ni los vi tocar nunca. Pero he publicado la foto porque realmente todos los que han estado haciendo rock, para mí, merecen el mayor de los respetos. Y luego quiero felicitar desde aquí, como ya lo he hecho en su muro y en el mío, felicitar el aniversario de Los Sombras, uno de los grupos punteros de aquella época, aquí, de la época irrepetible, ¿no? Sí, Los Sombras junto a Los Misteriosos, o Los Misteriosos junto a Los Sombras, pues fueron, digamos, los grupos que popularmente tenían más aceptación. Los Sombras lo hacían en inglés y Los Misteriosos en español. Era el contraste que había, ¿no? Pero la calidad de los músicos en un lado y en el otro, pues era de destacar, como es lógico, era de destacar. Y luego existen, pues como en todo, facciones, uno le va más a un tipo de música, a otro le va a otro tipo de música, ¿sí? Claro.
porque en el caso de los sombras eran más vitélmanos, ¿no? Eran más vitélmanos, en el caso de los misteriosos eran más de los brincos, con unas voces extraordinarias, ¿no? Claro. Yo, pues claro, es lo que puedo decir. A mí me gustaban los dos. Yo me lo pasaba muy bien con los dos grupos. No puedo decir otra cosa. Y cuando estuvo Teddy Bautista cantando con ellos, pues, claro, lógico, con la voz de Teddy Bautista, pues ustedes disfrutaban una barbaridad, ¿no? Disfrutaban muchísimo. Y además era en el Club Agogo donde, digamos, sigo insistiendo, sigo diciendo que, oiga, sí, el Club Agogo de Jesús Beltrán, que fue, digamos, el que ideó todo ese montaje, aunque el señor Castellano es el que me imagino que habrá puesto la pasta para que eso se hiciera así, era un lugar principesco, ¿no? Sí, un lugar como los sitios en que estuve yo en Viena, ¿no? Donde se veía todo aquello engalanado, con palcos y tal, como un teatro igual. Mientras que en las salas en las que estuve, tanto en Francia como en Múnich, como en Holanda o Suecia, o sitios de esos, o el mismo Inglaterra, el Cavern Club, imagínense el Cavern Club. El Cavern Club era como una gruta, ¿no? O sea, el club, pocos clubes, creo, ¿no? De los que yo he visto, porque los habrán mejores, ¿no? Pero yo, los que yo he visto, no he visto ninguno mejor que el Club Agogo, en ese sentido. Ahora, que usted iba a la Sala Nivaria de Taco, o iba usted al Cine Suprema, o iba usted, no sé, iba usted al Hotel Diplomático en la terraza, iba usted a la terraza del Hotel Anaga, o iba usted al Cruz Norte 33, al Saga, al Samantha, al propio Slupi de Jesús Beltrán, ¿sí? Es decir, en todos esos sitios eran numerosas las personas que acudían. Había una fiebre por eso. La juventud estaba entregada a eso. Claro, desde que llegó el tema del karaoke, llegó el tema de la PlayStation, de aquí de internet, de la música gratuita y tal. Bueno, y se fue la Universidad de La Laguna. Se fue, no, se quedó la Universidad de La Laguna, pero se quedó sin la gente de otras islas. ¿Y qué pasó? Pues que la mayoría eran de las Palmas de Gran Canaria, que podían tener un poder económico, o no sé si les daban becas, para estudiar en la universidad, y esa gente era la que le daba una vida al Club Agogo tremenda, ¿no? Tremenda. Porque la gente de Santa Cruz, la mayoría se iba al Hotel Diplomático, ¿no? La mayoría. Pero en fin, eso queda todo, como ya he dicho, en esta historia que yo he podido vivir. Otros pueden contarla de otra manera. ¿Sí? Si la vivieron de otra manera, la pueden contar. Pero lo que soy yo, lo que yo he vivido, es eso que les estoy diciendo. Así que en definitiva, lo que digo, les doy mi felicitación por el aniversario de los Sombras, y que sigan los que viven cumpliendo más aniversarios, muchísimos más, pero muchísimos más, y el hecho de que existan grupos que yo no tenga conocimiento de ellos y los muestren, si tienen fotografías en su casa y las ponen y llegan a mis manos, seguro que en el programa van a salir con mi desconocimiento, pues no sé ni la música que hacían rock, pero no sé qué tipo de música, si era una música comercial, si era una música hard rock, no sé, ni idea, ¿no? La cuestión es que el grupo existía, como ayer, creo que fue ayer, me parece que fue ayer, cuando puse la foto del grupo, no, anteayer, cuando puse la foto del grupo Azafrán, ¿no? De que no tenía ni idea de esa foto, que la facilitó José García Ramos, el batería, ¿no? ¿Sí? La facilitó él y la publicó, y yo la copié y la puse en mi muro, con una gran aceptación, como siempre, de todas esas cosas que va uno publicando
en el muro. A mí, que yo nunca tenga en mi muro un mínimo de 4.900, 5.000 personas que puedan seguir el asunto a nivel de los que están ahí, digamos, puestos. Pero claro, si en una casa la persona pone, digamos, tiene una aceptación en el muro, pero después tiene un hermano, un primo, el tío tal, y le gusta el asunto, pues eso se tiene que sumar. Habrá más personas. Y es como he dicho yo en el tema de YouTube, donde va a parar todos estos programas y todas las cosas que hago, ¿no? En el muro de Paco de Ortompierres, ¿no? De YouTube, donde están puestos pues todas las cosas que hago. Y que yo pues las pongo ahí porque se extienden hacia afuera, no por el hecho de figurar yo ahí en el tema, no, sino por el hecho de que todo lo que digo y lo que hago de la historia de mi vida dentro del rock, pues que salga hacia afuera y la gente se entere de los nombres de los grupos, de cómo se ha movido todo, claro, porque YouTube tiene esa ventaja. Y resulta que empiezo a mirar y tengo 54 suscriptores y digo yo no los he pedido a nadie, no le he dicho a nadie que se suscriba. Si se suscribe es porque está interesado en ello, claro. No sé, es que no sé ni para qué sirve eso de suscribirse, ¿no? No tengo ni idea. Si alguien me lo explica, se lo agradecería. Pero en fin, yo ya digo, plano de los atómicos en el programa y cierro con el tema de Fresina Tantur.
Tantas noches que hicieron pasar en todos estos años. Y por favor, le pido al señor Detay, a José Detay, ex director de esta empresa que dominaba este ejército de, yo diría como aquellas películas donde decían, estaba el jefe aquel del sargento de hierro. No lo digo precisamente por él, sino para llevar este ejército más o menos tenía que ser así, ¿no? Pero bueno, lo seguimos queriendo según mi amigo Germán. Don José, por favor. Y a lo largo de esta historia también han sido muchos los premios y reconocimientos recibidos. Hoy, su familia, amigos y seguidores, tenemos la oportunidad de verlos de nuevo actuando. Y qué mejor sitio que este, Tembel, el lugar en el que durante casi 30 años divirtieron a miles de personas de muchísimas nacionalidades y a quienes dejaron siempre muestras de su profesionalidad. Hace algunos años que decidieron parar y siempre quedó en el aire un cierto halo de nostalgia. Por eso todos nosotros, los que estamos al otro lado del escenario, debemos agradecerle algo a ellos. Y no es otra cosa que el habernos dejado recuerdos increíbles e inolvidables. Por eso estamos esta noche junto a ellos, para darles las gracias y para que sepan que este homenaje no necesita de placas o medallas. Es el mejor homenaje, es el aplauso. Para un músico, el mejor premio es saber que lo que ha interpretado ha llegado al corazón del que lo escucha. Y estoy convencido de que todos nosotros guardamos alguna canción de las que ellos interpretaron y que nos trae buenos y añorados recuerdos. Los años pasan y también hemos tenido algunas bajas. Yo ahora les pido a todos un fuerte aplauso para José Manuel González Lolo, y para Salvador Hernández, el gran Salvo. Hace poco falleció. Fuerte aplauso, por favor. Dos de los miembros históricos del grupo a quienes siempre llevaremos en nuestros corazones. Bueno, ya no me extiendo más. Solo agradecer a Tembel, Alborada y sobre todo a su director, el señor Botana, el que nos dejara celebrar este homenaje en sus instalaciones. Les pido un aplauso también para ellos, por favor. También quería pedirles un aplauso para los guaracheros que actuarán hoy desinteresadamente para colaborar con nosotros. Y por supuesto a la parroquia de San Martín de Porres, porque sin su colaboración no hubiéramos podido tener el local donde ensayar y sufragar los gastos que este evento requiere. Por eso la parroquia les invita a participar en el sorteo de estos regalos que tenemos aquí, que se entregarán al final de la noche y con los que espera, mediante la venta de rifas, recuperar parte de lo que hemos invertido. Sin más, les presento a continuación a los veteranos, a los que empezaron a escribir la historia del grupo. Por favor, un aplauso para el señor Manolo Rivero, cofundador del grupo y primer batería. ¡Oh, Manolo! Y al señor José Cedrés, el primer guitarra solista del grupo y cantante. Ellos nos llevarán ahora a los años 60. Un gran aplauso para todos ellos. Los Atómicos. Ay, perdón, se me olvidaba.
A ver, un momentito, por favor. Queremos dar una nota de agradecimiento de todo corazón a los atómicos en este momento tan maravilloso que nos ha brindado y poder compartirlo con toda esta gente tan estupenda que nos rodea. A los familiares, a los amigos y a los conocidos que nos han estado aguantando la jaqueca todos estos meses, escuchando cómo destrozábamos las canciones y las volvíamos a destrozar. Han sido momentos muy bonitos en los que hemos compartido y también hemos recordado las anécdotas de los atómicos, tanto de los que están como de los que no. Felicitar a todos este esfuerzo y sobre todo al amigo Ángelo, que se lo ha currado. Que nunca se apague la llama de los atómicos. Un aplauso caluroso para todos. Amigos, amigas, el asunto de Fresinata Tour comienza cuando yo
contacto con Lucía Luisa Ramos Vaquero. Hasta entonces había sido un asunto de, más bien, de que todo el mundo llevara su nombre particular. O sea, Scrabble eran las hermanas Raquel y Cristina, que grabaron El Cocodrilo en Manzana. Luego estaba Beatriz, que la nombraron los medios de comunicación la reina disco de Canarias después de actuar en Plaza de Toros con Luz Casal, aunque ya llevaba anteriormente, digamos, actuaciones con el grupo El Pop, que eran miembros del grupo Eterno Pecado. Bien, y de la época, venían de la época y Eterno Pecado. Luego con Miriam, Javier Parada empezó a trabajar con ella y nos aprobaron a través del Centro de Cultura del Gobierno de Canarias el actuar en el concurso en Fuerteventura de solistas, y bueno, eran solistas, sí, la mayoría. Y allí lo pasamos bomba, ¿no? Es decir, que eso era nombre a nombre. O sea, Carol era Carol, Tania era Tania, ¿quién más? Es decir, después monté lo del grupo Fresinata. Fresinata era Juanjo, Sandra, Carlos y Fátima, ¿sí? Es decir, empiezo así, Sandra se va, entra Loli, la hermana de Fátima, ¿sí? Carlos ya no está, entra Iván, el hijo de Juanita de Buti Popping, que desgraciadamente Iván falleció. Es decir, que todo eso ya empieza a marcar el comienzo con Gema y Rubén como solistas, el grupo Fresinata y luego todos los que se van integrando ya con Lucía Luisa Ramos Vaquero, que es el punto principal de Fresinata Tour, ¿sí? Porque aunque yo hice muchas cosas, preparé, compuse canciones, conseguí contratos, conseguí muchas cosas, ¿no? Pero digamos que los puntos principales, los más importantes, siempre dependieron de Lucía Luisa Ramos Vaquero, sí. Como las fiestas de mayo, como los carnavales, como Bravo Bravísimo en Telecinco, sí. Como el Club Náutico de Paso Militar, de Paso Alto, ¿no? Paso Alto Militar. No sé, empieza uno a pensar, el Círculo Amistad 12 de enero. Todas esas cosas las conseguía ella. Yo ahí no tenía nada que ver. Lo único que hacía era llevar a los artistas que podían estar en ese momento y darle, digamos, fuerza al festival dentro de esas salas, ¿no? E incluso el contactar dentro del carnaval con Marichal, que llevaba al grupo Los Chinchositos. Ahora mismo no sé decir si fue un contacto que hizo Lucía y me presentó a Marichal, o yo fui el que contacté con Marichal. No lo puedo asegurar porque no lo recuerdo, pero que fue, digamos, que una de las partes importantes de nuestras actividades, ¿no? Dentro de esos lugares donde uno no tenía, digamos, ningún tipo de contacto, excepto en el Club Náutico de Santa Cruz, que ahí sí que tenía el contacto yo, lo había encontrado yo. Y luego todas las experiencias que tuve con mi tío Efrén Crisólogo Hernández Pérez, que lógicamente pues era un momento, y con Felu también, como lo llaman a Felipe, ¿no? Con Felu, que era el que me hacía las partituras musicales, porque yo solfeo no sabía ni no sé. Sé lo que es tocar una guitarra y poner los tonos de la guitarra. Sé tocar en el teclado y sé los tonos que estoy tocando. Pero eso, transportarlos a una partitura, no lo sé hacer. Lo único que Dios me ha dado es oído. Nada más, oído. Pero lo que es estudiar solfeo,
nunca lo pude hacer porque ya les conté que mi padre era contrario al tema ese. Y como era contrario, pues yo no pude hacer nada porque era un niño. Y de mayor ya, pues me casé con hijos, esto ya no podía hacer, digamos, meterme en un conservatorio, ya no tenía, vamos. Y más, componiendo canciones así de repente como poniendo canciones para niños, sin yo pensar que eso iba a suceder y tener que aprender a tocar la guitarra y el teclado, y yo todas esas cosas no pasaban por mi imaginación, sino seguir siendo una persona que provocara la manera de que el rock entrara en las orejas y en la mente de la juventud de otras generaciones que estaban comiéndole el coco desde las emisoras de radio con otro tipo de música. Entonces, bueno, pues esa ha sido mi labor y seguirá siendo mientras esté aquí. Así que amigos, hasta el próximo programa que será mañana.